a, a la clase del día de hoy. La plataforma es suya, doctor. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que son arritmias en el servicio de emergencia, el, el cual era lo que nos faltaba sobre la parte cardiovascular. Bueno, las arritmias, para comenzar, son trastornos que vamos a tener sobre todo que van a venir, se pueden presentar los pacientes, lo que son como una patología que los va a llevar a acudir a la emergencia, o como que el paciente se va a presentar una alteración al momento de su valoración secundaria a un proceso séptico o cualquier patología que el paciente presente durante su admisión a la emergencia. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué es una arritmia. Solo la arritmia es la alteración del ritmo cardíaco, el cual va a estar fuera de los valores normales, que son de 60 a 100 latidos por minuto. Esto puede ser un descenso de la frecuencia menor a 60, siendo una bradicardia, o siendo mayor a 100 latidos por minuto, esto traduciéndose en una taquicardia. Ahora, sobre todo lo que son las taquicardias, las taquiarritmias que se presentan, va a estar sobre todo siendo una de las causas más frecuentes de atención en la consulta. Esto sobre todo va a ser mayor frecuente a nivel Bolivia o cualquier otro país. Se ha visto que la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, la cual puede presentarse en sus diferentes tipos de clasificación, y estas son en muchas ocasiones una causa de comorbilidad y riesgo de fallecimiento de los pacientes al momento de su valoración. La prevalencia sobre todo de la fibrilación auricular, sobre todo en los estudios que se tienen a nivel de Latinoamérica, se ha visto que es muy alta la frecuencia. Sobre todo se ha visto la presentación clínica a nivel Latinoamérica es entre el 0,7 a 17,6%. Entonces, para lo que son las enfermedades a nivel del ritmo, es muy importante tomar en cuenta lo que es la fibrilación auricular. El, Nosotros, ¿qué hacemos cuando llegamos a abordar un paciente con un quien se sospecha que tenga una alteración del ritmo, que venga con una disritmia, o al momento de la emergencia? Lo que debemos hacer en ese momento, pues tomar lo más importante que están en la diapositiva, es sobre todo los antecedentes de relevancia o factores de riesgo que pueda conllevar al paciente que pueda presentar una alteración de ritmo. Esto englobaría todo lo que son pacientes con miocardiopatías, con una hipertensión ya mal controlada o en seguimiento por un cardiólogo, enfermedades metabólicas como la diabetes, las dislipidemias. Igual en esto influye el sexo, sobre todo el sexo masculino. En pacientes, la edad en mujeres mayores de 50 años tiene un riesgo de presentar una fibrilación, o perdón, una alteración de lo que es del ritmo cardíaco. También en varones son pacientes a mayores de 63 años. Entonces son antecedentes muy importantes que nosotros debemos evaluarlo al paciente bueno, debemos tomar esos datos antes de abordar, y posteriormente eso debemos hacer lo que son la anamnesis, indagar muy bien sobre qué lo está llevando al paciente a la atención por la emergencia, porque estos pacientes van a tener una clínica muy florida, o sea, y muy inespecífica, porque pueden venir refiriendo palpitaciones, en algunas ocasiones pérdida de estado de la conciencia, episodios de síncope o cualquier otra alteración vegetativa que ellos pueden referir. Y a esto también hay que irlos, o sea, induciendo a los pacientes a que bueno, si es que ellos han ido presentando el episodio así en el momento de su valoración, que le estamos haciendo, si el tiempo así corto, o es que ya el paciente ha ido presentando una evolución larga, ya que para todas las arritmias, pues el tiempo es muy importante para poder tomar una conducta.
Y en esto de lo que es en el examen físico, pues lo primero que nosotros debemos hacer es hacer una pulsioximetría, ver la frecuencia cardíaca y la verificación de los pulsos. Y ahora, si el paciente llegaría a estar con la ausencia de los pulsos, pues es un paciente que tiene un compromiso hemodinámico. Entonces, ahí ya son un paciente que nos debe alertar. En ese momento nosotros debemos activar lo que es el código rojo y conducir al paciente lo que es una unidad de reanimación, porque este paciente podría llegar a hacer un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Entonces es muy importante, ni bien nosotros estamos valorando un paciente, debemos ver la parte hemodinámica, ver si el paciente está estable o inestable. ¿Cómo valoramos la parte hemodinámica? Debemos irnos de pies a cabeza, ver el estado de conciencia del paciente, lo que son la respuesta verbal, si obedece órdenes. Todo eso nos va a englobar si es que ya tiene un compromiso de mala perfunción orgánica. Luego nos vamos a lo que es el tipo de respiración, si el paciente protege vía aérea, tiene una buena mecánica ventilatoria. En la parte cardíaca, si es cardiovascular, si el paciente refiere un inicio de un dolor súbito o compromiso de mala perfusión distal. Y entonces todo esto se nos hace de que el paciente lo definamos como un paciente con compromiso hemodinámico, sin compromiso hemodinámico, porque esto nos va a definir muy bien la conducta aguda al momento, si hacemos una cardioversión eléctrico-farmacológica. Este punto es lo más importante que ustedes se tienen que saber reconocer la parte hemodinámica. Entonces, que ni bien ustedes tienen un paciente con una alteración de ritmo, ver la parte hemodinámica para poder conducir el tratamiento. Ahora, y en esto nos debemos apoyar en distintos estudios, sobre todo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma, pues, es el estudio más importante que nosotros vamos a hacer, ya que el electrocardiograma nos va a demostrar frente a qué tipo de disritmia estamos. Y esto se debe realizar en menos de 10 minutos al momento de abordar al paciente, porque nos va a dar el diagnóstico claro, bueno, la precisión del diagnóstico y poder hacer una conducta adecuada con el paciente. También es importante hacer una radiografía para ver si es que el paciente tiene una alteración estructural del corazón o también si tiene algún componente restrictivo, sobre todo los taponamientos cardíacos que pueden producir una alteración de la conducción auriculoventricular. La gasometría, que es igual muy importante, ver datos de inestabilidad hemodinámica o valorar la saturación venosa de oxígeno, lo que es también el lactato, la presión parcial de oxígeno, como la CO2. Entonces, estos son estudios que se debe hacer ni bien al paciente ingresa. Y lo que es la bioquímica sanguínea. En acá, sobre todo, ver marcadores de falla cardíaca, de eventos isquémicos, que podrían ser la causa o la patología base para que el paciente empiece a presentar lo que son las disritmias al momento de su valoración. Entonces, ¿qué hacemos sobre todo cuando nosotros valoramos a un paciente con una disritmia al momento que nosotros estamos valorando? Lo primero que debemos ver es el electrocardiograma y saberlo interpretar. Acá podrían ser los 14 pasos que se debería hacer para interpretar un electrocardiograma, pero los más importantes son desde el 2 al 8, donde nosotros debemos valorar sobre todo el ritmo, la frecuencia que tienen que estar dentro de 60 a 100 latidos por minuto, los intervalos PR, que su valor normal, que es de 0.12 a 0.20 segundos, lo que son el complejo QRS, que tiene que ser mayor a 12 milisegundos, lo que es el intervalo QT y lo que es el QT corregido, que según la edad y el sexo también, que tiene que ser entre 0.35 a 0.44 segundos. Otro muy importante es ver el eje eléctrico, que si nos presenta una desviación, pues es igual dato de que el paciente puede estar comprometiéndose a alguna de las arterias coronarias o tenga un compromiso de algunas ventricular. Lo normal es que nosotros tengamos un eje de -30 a 100 grados y lo que es la propagación de la onda R que se tiene que ver de B1 a B6.
y sobre todo se tiene que evidenciar como una zona isobifásica a nivel de B3. Entonces nosotros tenemos que muy bien saber interpretar un electro al momento de valorar un paciente con una taquiarritmia, saber qué tipo de ritmo está, la frecuencia, los intervalos PR, los complejos QRS. Para esto no necesitamos ser cardiólogos, ¿no? O sea, es algo básico que nosotros deberíamos llegar a interpretar, a interpretar lo que hace el paciente o lo que está presentando en el electrocardiograma. Entonces, nuestra base muy importante es lo que es el electrocardiograma para poder llegar a tener un diagnóstico de la arritmia que presenta el paciente. Ahora, las taquiarritmias, pues, se los puede clasificar en dos. Pueden ser las arritmias supraventriculares como ventriculares. Cada una va a tener una característica, sobre todo lo que es según el complejo QRS, donde el complejo QRS pues nos va a dar el grado si es una taquicardia supraventricular o es una taquicardia ventricular. Esto se hace nos ayuda sobre todo para ver a qué nivel se evidencia lo que es el compromiso. Esto se toma lo que es el haz de His. Entonces, si es que tenemos una alteración a nivel superior del haz de His, se habla sobre que estamos a una taquicardia supraventricular, que esta va a tener un complejo QRS angosto, menor a 0, menor a 0,12 milisegundos, donde una excepción es lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde puede tener una alteración o una prolongación del QRS por la presencia de la onda delta, que eso más adelante lo vamos a desglosar. Mientras en el caso de las arritmias ventriculares, son estos que sobre todo se generan a nivel del ventrículo izquierdo, con un compromiso del haz de His y lo que es las fibras de Purkinje, que ya al tener una alteración de su despolarización, van a tener una prolongación un ensanchamiento del segmento QRS siendo mayor a 120 milisegundos, que esto se va a traducir sobre todo en arritmias muy complicadas de alta mortalidad y de un manejo muy intensivo que vamos a tener al momento de que tengamos una taquicardia ventricular. Entonces, lo que hay que tener bien claro es que las taquicardias supraventriculares se van a encontrar sobre todo lesiones a nivel sobre el haz de His y en el caso de las supraventriculares, y en las taquicardias ventriculares se va a encontrar por debajo del haz de His con compromiso de las fibras de Purkinje. En el electrocardiograma vamos a buscar un complejo QRS angosto en las taquicardias subventriculares, y en las ventriculares se va a evidenciar un complejo QRS mayor a 120. Ahora, según la clasificación de las taquicardias supraventriculares, estas van a tener una subdivisión donde va a englobar varios tipos de taquicardia. Sobre todo son las extrasístoles auriculares, la taquicardia sinusal, que es una de las más frecuentes, que es causada por cualquier fenómeno, las taquicardias supraventriculares paroxísticas, las taquicardias auriculares, perdón, las taquicardias supraventriculares va a englobar tres tipos de arritmias, que estas van a ser sobre todo las atriales, las de unión del haz, y también las taquicardias por reentrada, por presencia de una vía accesoria, que van a hacer un retroceso de las descargas y se van a producir las arritmias. En el caso de las extrasístoles auriculares, solo son la presencia de una extrasístole, una descarga eléctrica no va a ser no va a ser precedida por una onda P, y esta va a tener una pausa, la cual no va a generar una alteración a nivel de la conducción del ventrículo. Entonces no es una arritmia muy severa, pero que son periodos aislados que se van a presentar, que clínicamente no se las evidencia de forma casual cuando nosotros hacemos un holter a un paciente estamos buscando otra patología, y estas se pueden presentar. En el caso de la taquicardia sinusal, que es una taquicardia que solo va a presentar un aumento de la frecuencia
cardíaca. Esto se va a deber sobre todo eh, por, por distintas causas, va a ser multifactorial, pudiendo ser solo por la presencia de fiebre, el ejercicio, lo que son la deshidratación, lo que puede ser un estado ansioso. Entonces, esta taquicardia sinusal se va a deber por varias causas y es una de las causas más comunes, que en muchas situaciones es subdiagnosticada y se la va, no se la toma muy en cuenta como un diagnóstico clínico. Ahora, en el caso de la taquicardia supraventricular, estas van a englobarse tres tipos. Una que son las atriales, que van a ser la taquicardia atrial focal, por la presencia de un foco ectópico. Lo que es la taquicardia ventricular multifocal, que esta va a tener múltiples focos de descarga, la cual va a tener sus características. Las taquicardias de unión, que pueden presentar una reentrada, que es una taquicardia la más común y la cual clínicamente tiene síntomas muy importantes. Las taquicardias nodales autonómicas, que van a ser por presencia de nodos de descarga que van a producir las descargas que van a conducir hasta el haz de His. En el caso de las taquicardias por entrada auriculoventricular, acá ingresa lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es uno bueno, es el que más sintomatología presenta y tiene un alto riesgo de mortalidad. Y las antidrómicas, que es el síndrome de Mayel, que es un síndrome muy infrecuente, pero que igual tiene un riesgo de mortalidad alto. Y aparte de las taquicardias supraventriculares, hay que ver lo que es el flúter auricular y la fibrilación auricular, que la fibrilación auricular es la taquicardia más frecuente que nosotros vamos a ver. Ahora, sobre las arritmias ventriculares, pues están las extrasístoles ventriculares, el ritmo ventricular acelerado, la taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica, que esto va a englobar muchas otras causas. Estos son sobre todo patologías que tienen alto riesgo de mortalidad y debemos saberlas cómo manejar. Bueno, en la taquicardia sinusal, como ya les fui introduciendo un poco, sobre todo es una taquicardia donde se va a evidenciar un aumento de la frecuencia que va a estar entre 100 a 150 latidos por minuto, que esto puede exacerbar o puede aumentar sobre todo en el ejercicio intenso, donde va a tener una frecuencia que puede llegar hasta los 200 latidos por minuto. Las causas ahí tienen que son múltiples, ¿no? Fisiológicas como el ejercicio, el estrés, enfermedades, un proceso infeccioso, la hipovolemia, la anemia, el hipertiroidismo, un tromboembolismo pulmonar, el feocromocitoma, fiebre, el, puede ser un estado de eh, un proceso séptico, o sea, son múltiples causas que van a producir una taquicardia eh, sinusal. Esto también puede estar inducida por distintos fármacos, fármacos como sustancias controladas, sobre todo ahí entra la cocaína, las anfetaminas, medicación, sobre todo se ha visto de que el uso del isoproterenol, que es un inotrópico positivo, puede producir una taquicardia. También la administración de calcio antagonistas, todos estos van a producir un aumento de la frecuencia. Y el tratamiento solo es la administración de betabloqueantes, ¿no? Acá en Bolivia nosotros tenemos la disponibilidad del bisoprolol, que es un betabloqueante cardioselectivo, que se puede dar una dosis de mantenimiento de 5 miligramos día o puede estar reglado en dos tomas o una sola toma. Y esto no repercute a nivel cardíaco sin alteración de lo que es la estructura. Entonces, esta es una taquicardia que lo podemos ver con frecuencia, se va a estar asociada a distintas patologías, procesos sépticos, un paciente hipovolémico, un paciente deshidratado puede venir con una taquicardia, un paciente con hipertiroidismo, un paciente que esté cursando con un periodo séptico va a poder presentar una taquicardia. Que el paciente igual use medicación
podría ser pacientes asmáticos, pacientes con isoportanol, con una broncoconstricción, que pacientes cardiópatas que estén con nifedipino o cualquier otra medicación, pues van a ser todas las cosas que nosotros debemos saber reconocerlos. Y el manejo siempre es, sobre todo si son fármacos, retirar el fármaco o sustituir por un fármaco que no sea cardioselectivo. Y el tratamiento específico sería lo que es la administración de betabloqueantes. Acá en Bolivia tenemos sobre todo el bisoprolor o igual el carvedilol, que el carvedilol a dosis altas es un, tiene efectos a nivel cardíaco. Eh, Ahora, hay algo que un poquito hay que saberlo entender, sobre todo que son la posición de la onda P al momento que nosotros estamos valorando un paciente con una taquicardia supraventricular, por los distintos niveles de lo que son la presencia de los focos ectópicos o los múltiples focos nodales, van a producir su presencia de la onda P en distintos segmentos del electrocardiograma. Como ven en la imagen, pues en la parte superior, donde indica la presencia de una onda P atrial, va a ser aquella onda P que se va a generar a nivel de la pared del ventrículo derecho, a nivel de lo que es de la válvula eh, tricuspidi. Entonces, cuando se produce una liberación, o perdón, una descarga a nivel del nódulo sinoauricular, pues la onda P se va a encontrar, va a anteceder al complejo QRS, que esta no va a tener una prolongación del PR, va a ser un PR menor a los 0.12 segundos. Y este va a generar sus distintas eh, conducciones hasta llegar a las de His. Ahora, en el caso de que nosotros presentemos un foco ectópico, sobre todo aquellos que van a ser intranodales o de reentrada, pues el foco se va a encontrar cerca al segmento que es al nódulo aurículo-ventricular, que este podría reingresar o producir un reingreso de su despolarización. Sobre todo si se presenta un foco ectópico a nivel de la aurícula, que este va a generar sus descargas, puede producir un reingreso, que el estímulo que va al nodo auriculoventricular puede retornar y puede producir otra descarga eléctrica. Entonces, cuando se produce esto, pues la onda más o la descarga que tenga mayor voltaje se va a presentar en el electrocardiograma, y esto va a ser una onda P invertida posterior al segmento, al complejo QRS, porque va a ir en contra de la despolarización miocárdica, eh, porque la descarga del corazón, pues, va de posterior a anterior y de superior e inferior, dirigiéndose desde las aurículas hacia la punta del corazón. Entonces, esta repolarización se va a ver en contra de la despolarización del miocardio, y esto se va a presentar como una onda P invertida, y se va a encontrar posterior al complejo QRS. Ahora, otra forma de presentación de la onda P va a ser donde la onda P se va a encontrar oculta en el complejo QRS, ya que la despolarización ectópica de cualquier foco a nivel auricular va a ser lenta y se va a sobreponer a la despolarización de los ventrículos. Entonces, cuando se genera una despolarización de los ventrículos, como es mayor el voltaje, pues van a enmascarar lo que son sobre todo las descargas de la aurícula. Entonces, la onda P se va a encontrar oculta dentro del complejo QRS. Y cuando nosotros tengamos una taquicardia
por una vía accesoria, que esta puede ser la formación de un acceso que podría estar entre el nódulo aurículo-ventricular. Esto, esta onda P pues siempre va a estar posterior al complejo QRS, ya que esto va a ser una despolarización posterior a la despolarización del ventrículo, de los ventrículos. Entonces, esta onda P se va a encontrar por, por posterior a lo que son al complejo QRS, y van a ser invertidas, como en el caso de la taquicardia por intranodal, que es por una reentrada. Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber interpretarlo y saber reconocer la onda P. Siempre la onda P, cuando estemos frente a una arritmia, no esperemos que siempre sea una onda P que preceda al complejo QRS. Por sus distintos focos ectópicos puede encontrarse en distintas localidades de las aurículas, y podría producir una despolarización con distintos cambios electrocardiográficos que se van a ver. Entonces, acá ya vamos a entrar a lo que son las taquicardias ventriculares, las más importantes que nosotros vamos a tener, que esta va a englobar sobre todo, eh, engloba de tres tipos de taquicardias, que esto es sobre todo por su semejanza clínica y los cambios en el electrocardiogramas, y también el tratamiento, pues son patologías semejantes, pero que por su fisiopatología son diferentes. Eh, También otra cosa importante de estos que hay que recalcar es que estos se pueden clasificar por el tiempo que presentan. Pueden ser aquellas paroxísticas, que se las diagnostica al momento de que el paciente ha sido valorado sin ningún antecedente de una taquiarritmia, o aquellos que ya tengan conocidos y podrían ser sostenidas o no sostenidas. Entonces, esto es lo que nosotros debemos siempre reconocer para poder tomar la conducta. La sintomatología en muchas situaciones, cuando es un evento paroxístico, nosotros la podemos infradiagnosticar, porque podríamos pensar que la causa podría ser bueno, toda la clínica se podría deber por otras causas, como una crisis de ansiedad, un paciente con un asma, un paciente que podría venir por un estrés psicoemocional. Entonces, nosotros pensamos de que no, el paciente no estaba cursando con una taquicardia ventricular, pero o sea, podría ser toda la causa de su sintomatología, lo que es la arritmia, y nosotros estaríamos tomando como si fuera una causa más de otra patología no cardíaca. Y en eso también lo que es la fibrilación auricular y el flutter son también por definición deberían ser las taquicardias ventriculares, pero esto se los estudia de forma individual, ya que son patologías que tienen una fisiopatología diferente, y además pues, las conductas son muy distintas, ya que su clínica, el tratamiento, lo que es también el electrocardiograma, van a diferir en muchas características. Ahora, para poder diagnosticar lo que es una taquicardia supraventricular, siempre nosotros debemos ver la conducción auriculoventricular, si es 1 a 1. ¿Qué se refiere a 1 a 1? Que una onda P sea precedido siempre de un complejo QRS. Entonces, si estamos frente a eso y tenemos una frecuencia arriba de los 100, debemos tomar lo que son los intervalos PR y el intervalo RP y PR. Entonces, como en el dibujo ahorita se muestra, ¿qué nos hace entender esto? Cuando tenemos un RP menor a un PR, como se ve lo que es en la teclisupra por entrada nodal, es donde se evidencia de que la onda P se va a encontrar por detrás del secundario, bueno, detrás del complejo QRS. ¿Por qué? Porque esta despolarización, bueno, las áreas o los distintos focos, pues están produciendo distintas descargas, y las descargas
que tienen mayor voltaje y llegan a estimular el complejo QRS, pues están muy alejados. Entonces su tiempo de despolarización y estimulación hasta el complejo QRS es muy prolongado. Entonces, cuando tenemos esto, pues tenemos que sospechar que la taquicardia es sobre todo por un proceso de reentrada nodal. Entonces, el estímulo como verde, pues la descarga de- del foco auricular hace un trayecto tan largo que su estimulación para generar una descarga o una estimulación del nodo auriculoventricular es tan prolongada que esa descarga se va a representar gráficamente en el electrocardiograma por la prolongación del PR, donde va a ser mayor bueno, puede ser mayor a los 120 milisegundos, pero que esto van a estimular a la aurícula, siendo una despolarización de un tiempo muy prolongado. Entonces, por eso es que se ve que la onda P está posterior al complejo QRS y tiene además lo que es una onda P invertida, negativa, que por definición siempre la onda P tiene que ser positiva. Entonces, esa es una de las características. Que cuando tenemos una reentrada es que la despolarización de la aurícula pasa por todos los segmentos de la pared hasta que llega al nódulo auricular y recién genera una descarga o una despolarización ventricular. Ahora, si tenemos en el caso de que el RP es mayor al PR, como tenemos en la imagen inferior, sobre todo que son las taquicardias auriculares focales o como la taquicardia por entrada auriculoventricular por vía accesoria de Connell, sobre todo que es esta, se, se da porque el estímulo que se tiene bueno, los distintos focos se pueden encontrar en distintos niveles de la pared, que estos van a generar una despolarización que va a tardar tanto llegar a la aurícula y que esta va a producir una reentrada a través de las paredes laterales de las aurículas. Entonces, esta reentrada impresiona de que estaría produciendo una despolarización tan rápida, porque los focos ectópicos se van a encontrar muy cerca del nodo auriculoventricular que al estimular el aurículo ventricular produce una reentrada y en esa ocasión entonces el segmento PR se hace más corto que el RP. Entonces, esto nos permite saber eh, diagnosticar si estamos frente a una taquicardia multifocal, una taquicardia por entrada por un acceso sobre todo auriculo ventricular o que está más superior, que es una taquicardia por una entrada nodal, por una presencia ectópica de un nodo auriculoventricular. Entonces, esto es lo que más debemos saber interpretar y poder, sobre todo interpretar el electrocardiograma cuando vamos a valorar un paciente. Entonces, la taquicardia atrial focal va a ser la taquicardia atrial paroxística, que se va a presentar eh, al paciente sin ningún antecedente, que esto se va a causar por múltiples, bueno, va a ser causado por múltiples factores. Podría ser la medicación, sobre todo la administración de digitálicos, la presencia de neuropatías, una alteración estructural, sobre todo alteraciones cicatrizales secundarias a un evento isquémico. Estos van a producir lesiones a través de la pared que van a producir distintos focos ectópicos que van a estar cerca del nodo auriculoventricular. La característica de este trastorno se va a deber sobre todo, bueno, va a impresionar lo que es una onda P de polimórfica, que esto no van a tener una onda P semejante en todos, entonces va a ser una onda P picuda en una situación, puede presentar una onda P plana y que estas van a tener un ritmo sinusal. Lo que va a llamar la atención es sobre todo su morfología, que no van a ser una onda P típica, sino va a tener distintas formas, pero que van a producir un ritmo sinusal. O sea, sinusal va a ser que
la onda P va a estar proseguida por un complejo QRS sin ningún, una prolongación del PR. El, Otro también que hay que saber que las ondas P suelen estar más cerca del complejo QRS, que esto se debe sobre todo a ese fenómeno que les dije hace un momento, donde el PR va a ser menor al RP. Eh, Principalmente va a ser paroxística, que se va a presentar en un momento de valorar al paciente, eh, pero que esto se puede ir quedándose durante la valoración. Si el paciente puede presentar de forma paroxística, pero se va a ir prolongándose durante la internación. Su conducción siempre, sobre todo, es 1 a 1. En ciertos casos de que tenga un bloqueo auriculoventricular de grado 2, puede alterar esto. La indicación y el manejo de esto, sobre todo, se hace con la administración de adenosina, que es igual, nos permite tener el diagnóstico. ¿Y cómo se debe administrar la adenosina? Eh, lo que se hace es sobre todo la administración de un esquema que es 6-12-12. Se administra 6 miligramos de adenosina en bolo, y si es que no se tiene una respuesta, se administra 12 miligramos de adenosina y posteriormente otros 12. Ese es el esquema. Más adelante lo vamos a ir explicando, pero es esta forma que hay que saber encontrar, sobre todo una taquicardia focal, que va a ser una taquicardia paroxística, donde se va a caracterizar sobre todo por la presencia de ondas P polimórficas, y que van a tener siempre que van a estar precedidas de un complejo QRS con una disminución del segmento PR, que va a ser menor a los 0.12 milisegundos, a los 0.12 segundos. Ahora, la taquicardia atrial de origen focal, pues esta se va a deber sobre todo por presencia de focos ectópicos, que pueden ser aquellas que se van a encontrar a nivel de de las válvulas pulmonares, donde se ve evidencia sobre todo lo que es la onda P. Debemos saber reconocer que la onda P, cuando se evidencia que es a nivel supraauricular, se va a presentar con unas P positivas a nivel de D2, D3 y ABF, que es lo común, y una onda P negativa en ABL. Ahora, en el caso de que sean focos ectópicos infraauriculares que estén más cerca a lo que son el seno carotidio o el nódulo auriculoventricular, la onda P va a ser negativa en D2, en D3 y ABF, pero positiva en ABL, que va a ser inversamente a lo que es cuando son supraauriculares. En, en la imagen derecha, pues ahí se evidencia, ¿no?, lo que son las ondas P negativas en D2, D3, ABF, pero positivas en ABL. Entonces, esto es un foco ectópico que que se va a deber sobre la presencia de los focos ectópicos infraauriculares, que van a estar sobre todo más cerca del ventrículo. Y esto, como ya les dije hace un momento, pues eso se debe porque la despresión auricular va a estar muy enlentecida, o va a ser posterior a la descarga del vector que despolariza el ventrículo. Entonces, por eso se evidencia estas ondas T negativas. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos un foco tópico a nivel de la aurícula izquierda, la onda P siempre va a ser positiva en B1 y negativa en D2 y ABL. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda tiene una mayor bueno, una estructura más espesa, más densa por los miocitos y por su contractilidad, que al generar una despolarización, pues la despolarización se hace más prolongada. Entonces se genera una onda P en B1, que va a ser sobre todo picuda, y negativas en B1 y ABL. En el caso de que la despolarización se dé un foco ectópico a nivel de la aurícula derecha, la onda P va a ser bifásica, ya que por los distintos focos ectópicos pues van a presentar una reflexión negativa y positiva, sobre todo en B1 y positivo en D1. Ahora, las que son interatriales son la onda
bueno, la onda PEP va a tener una duración menor a lo que es la censal y sobre todo van a ser positivas solo en B1 y D1. Lo que acá se los pongo ahí abajo es que si el origen es en la cresta terminal cerca del nodo sino auricular, se asemeja a la taquicardia sinusal. Y el diagnóstico de la cardia tal solo si la taquicardia es de comienzo o de terminación repentina. O sea, esto, como para un diagnóstico diferencial, nosotros debemos saberlas reconocer sobre todo por lo que son el inicio y la terminación, si es una paroxística o si es ya la otra sostenida. Como les dije, la taquicardia, sobre todo las de entrada, van a ser sobre todo paroxísticas y estas van a ser sostenidas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos diferenciar, de que van a tener tanta semejanza, pero lo que a nosotros nos importa es si es una taquiarritmia sostenida o una solo va a ser paroxística. Ahora, las taquicardias multifocales, estas que son, pues son aquellas que van a presentar la presencia de más de tres ondas P de forma diferente, con intervalos PR variables. O sea, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener tantos focos, vamos a tener un corazoncito con sus aurículas y estos focos ectópicos pues se van a presentar en las distintas paredes de las aurículas y estas van a ir estimulando al nodo ventricular. Entonces, al estimular estas, cada una su potencial de despolarización no es semejante a las otras, entonces van a tener distinta carga. Entonces por eso es que a nivel del electrocardiograma van a tener distinto voltaje, siendo distintas morfologías, algunas más picudas, algunas más planas, hasta algunas pueden ser bifásicas, otras pueden ser melladas. Entonces esas características las van a hacer sobre todo a la taquicardia atrial multifocal, que estas, bueno, eh, pueden ir variando lo que es el segmento PR. ¿Por qué? Porque como son múltiples focos, su distancia de recorrido hasta la estimulación auriculoventricular es muy distinta. O sea, la distancia que recorren una puede ser mayor a la otra, por eso es que pueden tener una prolongación en algunos del PR, como un acortamiento la sobreposición, como en acá, sobre otras ondas en el electrocardiograma. Su frecuencias, sobre todo tenemos que saber reconocer que son de 100 a 150 latidos por minuto, que las causas sobre todo son por patologías pulmonares como el EPOC. Acá también hay que entra lo que es el asma y lo que son la fibrosis pulmonar, fibrosis como el enfisema. Entonces, cuando nosotros tenemos sobre todo estos pacientes, podemos ver lo que son las P's mitrales, que van a tener una forma de M, sobre todo cuando se tiene un compromiso de las aurículas también. El tratamiento para estos casos siempre es el verapamilo, ¿no? Es un calcio antagonista, el cual va a tratar, sobre todo vamos a tratar de controlar lo que es la frecuencia. Entonces, lo que tienen que saber reconocer es que cuando estamos frente a una taquicardia atrial multifocal, vamos a tener distintas formas de la onda P que el segmento P va a tener diferentes eh, ya no se puede, y que van a ser percibidas con un complejo QRS. Entonces eso es lo que nosotros debemos saber, qué es ser tres focos por aurículo ventricular. Acá hay, quiero por lo que son las vías de acceso. En acá se los puse lo que son las vías accesorias. Eh,
Una vía accesoria pues son anomalías congénitas en las que el, el epicardio salta el anillo fibrótico que separa el atrio y el ventrículo. Esto se produce sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, en el septo posterior, en la pared, en la pared libre del ventrículo derecho y anteroseptal. Entonces las vías accesorias van a hacer su salto a nivel lo que es lo ventrículo, sobre todo son a nivel de los laterales. Entonces, esto siempre nosotros que tengamos un paciente con un acceso, una vía accesoria, van a producir ciclos de reentrada, van a ser multifocales, se van a prestar múltiples focos de, como acá ustedes ven, pues en acá se tiene el nodo aurículo, el nodo sinusal, que debería hacer su descarga al aurículo ventricular y tenemos un acceso, una vía accesoria, pues hay otros focos que van a poder estimular y producir una reentrada de estimulación. Entonces podemos tener una vía accesoria anterior y va a disminuir el PR, produciéndose un acortamiento. ¿Por qué? Porque los focos están muy cerca del nódulo aurículo ventricular, entonces la taquicardia se va a producir en este caso. El y se pueden ver lo que son unas P's dentro, o también se pueden son aquellas que pues, son, no se va a pero van a producir una taquicardia. Taquicardia, ah, eso es muy importante saber que diferenciar lo que son las taquicardias por entrada, los tipos, las vías, sobre todo las vías de conducción después de una estimulación. eh, y o sea, hace un énfasis en su clínica. No toda patología de reentrada lo que es la presencia de focos accesorios o de vías accesorias van a ser un síndrome de Well-Parkinson-White. El Well-Parkinson-White se caracteriza por su clínica y también por sus características electrocardiográficas. Entonces, en acá es lo que más hay que saber, es el AS de Ken. El AS
Bueno, pues, pero no se puede ver la presentación. Ya estamos de vuelta, doctor. Así que podemos continuar. Perdón, Tenemos un eco, doctor. Creo que está en conflicto con
Ahí no se les puede escuchar bien. Ahora sí se puede escuchar. Sí, ahora sí lo escuchamos bien, doctor. Ya. No sé en qué parte se cortó la presentación. No sé si se pudo hablar sobre taquicardia y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ya voy a hablar un poquito sobre el flutter, lo que es igual una de las arritmias más frecuentes que vamos a presentar. El flutter, bueno, el flutter se denomina como con o ítmico, que va a ser sobre todo va a ser una macroentrada que va a generar una alteración, va a pasar sobre todo alrededor del anillo tricuspidio por el istmo cabo tricuspidio en sentido antihorario. Eso también puede ser en sentido horario. NACA, como ven en la imagen, eh, su despolarización se va a generar sobre todo en, a través hacia las paredes de la aurícula, como de la aurícula de izquierda a la derecha, o en el mismo sentido. Entonces, estas despolarizaciones se van a ir produciendo varios estímulos. Ahora acá lo que debemos reconocer son, sobre todo en el electrocardiograma, son las ondas F que van a presentarse. ¿Esto por qué se generan estas ondas F? Por las distintas estimulaciones que se van a generar a nivel de la aurícula, de las aurículas, y van a ser como focos ectópicos que van a ir estimulando varios segmentos de la aurícula. Entonces, estas estimulaciones van a llegar a generar mayores estimulaciones, pero que no van a conducir hasta el nódulo auriculoventricular. Entonces, la onda F es la onda más característica de una fibrilación auricular, o también llamada ondas en serrucho, que se van a evidenciar sobre todo y van a ser negativas en D1 y D3 y ABF, que como se ve en la imagen inferior, lo que se lo llama con círculos son estas ondas en serrucho, que son, y sobre todo que son positivas en D1, que pueden ser regulares, sobre todo, o van a ser sobre todo regulares, presentando un PR con un RR constante, o sea que esta estimulación desde las aurículas van a ir el único estímulo que se va a generar desde el foco ectópico va a generar la estimulación del nodo auriculoventricular, y no así de estas pequeñas estimulaciones o focos accesorios que no van a llegar a generar una estimulación del nodo auriculoventricular. Entonces, eso es lo que más debemos saber reconocer, que el electrocardiograma de un flutter auricular se va a caracterizar por presentar una estimulación del complejo de la aurícula por su único por la única estimulación que va a ser desde el foco aurículo-ventricular, que va a llegar hasta el nodo auriculoventricular, y no así los focos ectópicos, que van a ser focos accesorios que no van a llegar a hacer la estimulación del nodo auriculoventricular. Las características en el electrocardiograma son dientes en sierra, que van a ser las ondas P negativa en D1, D3 y ABF, y positivas en B1, generando un RR regular o constante que no va a tener una alteración. Entonces, la estimulación ventricular no va a haber ninguna alteración, no se va a generar ninguna alteración, y así este va a generar su despolarización. Eh, Esto también, bueno, o sea, su característica es la presencia de 2-1 o hasta 3-1, donde la conducción, puede haber dos conducciones auriculares generando una sola estimulación del ventrículo.
siendo esto, ¿no? La presencia de una onda P, otra onda P y la tercera onda P dicen que genera la estimulación del ventrículo. Entonces, eso es la característica. Su frecuencia cardíaca del paciente va a presentar lo que es una frecuencia de 150 latidos por minuto. Ahora, la característica típica de estas son las taquicardias atriales multifocales. Con, con esto que se hace el diagnóstico, sobre todo con la electrofisiología, estudios como lo que es el Holter de 48 horas hasta 72 horas son aquellas que nos van a dar. Y el tratamiento es como el manejo de una FA, que eso lo vamos a seguir describiendo más adelante. Ahora, la fibrilación auricular, pues es la arritmia cardíaca más frecuente y va a tener una prevalencia, sobre todo que va a ser el 10% en los pacientes ya añosos, porque se van a deber a patologías estructurales. Eh, las causas, sobre todo acá, como dice, es el envejecimiento. En pacientes añosos se va a ir presentando la fibrilación auricular en lo que son en deportistas de resistencia, deportistas que nos generan mucha hipertrofia, igual van a ser los causantes de una cardiopatía estructural y esto se va a traducir en una fibrilación auricular. La hipertensión pulmonar, las cardiopatías, las intoxicaciones alcohólicas agudas, el hipertiroidismo son entonces los que van a englobar todo, van a ser las causas y van a englobar sobre todo una fibrilación auricular. La fisiopatología, pues, es la presencia de múltiples focos que van a generar disparos o estimulaciones simultáneas o múltiples, que van a ser microentradas, o sea, pequeñas entradas que van a tratar de estimular lo que es el atrio y así poder conducir al nódulo auriculoventricular, por lo que cada estimulación de cualquier foco puede estimular lo que es a nivel del nódulo auriculoventricular y se va a producir una despresión auricular. Entonces, la característica de esto es que se van a producir las ondas F y van a ser, van a cada una puede llegar a estimular el ventrículo, por lo cual el RR va a ser irregular. En el electrocardiograma lo que nosotros vamos a evidenciar sobre todo son las ondas F, las cuales es por la fibrilación auricular, donde van a ser sobre todo en B1 positivas y con un RR irregular. La frecuencia atrial es, bueno, por la estimulación solo de la aurícula va a ser entre 130 a 70 latidos por minuto y el ventricular va a ser de 120 a 160 latidos por minuto. Con esto siempre va a ser su respuesta mayor a los 110, porque se va a presentar múltiples focos, los cuales se van a estimular por cada disparo, por cada foco ectópico que va a generar un estímulo a nivel del nódulo auriculoventricular. Lamentablemente las complicaciones de esto son la formación de émbolos, que estos pueden ir a producir un evento isquémico a nivel del mismo miocardio, del parénquima cerebral o también el tubo digestivo. Entonces es una patología que nosotros debemos reconocerla y saberla manejar, porque es una patología la cual en cualquier momento nos va a presentar una complicación, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? Que es la prevalencia o donde se evidencia más este cuadro. Su clasificación es importante saberla diferenciar porque el manejo va a variar mucho sobre el tiempo del diagnóstico de esta patología. La FA paroxística va a ser aquella que se va a generar menor a 7 días sin ningún antecedente de una arritmia del paciente, que esta se puede revertir espontáneamente o farmacológicamente durante los 7 días. La persistente va a ser aquella que va a estar mayor a los 7 días, la cual ya se va a producir una remodelación a nivel estructural de las aurículas, por lo cual estas requieren un tratamiento crónico y aquellas que son persistentes de larga duración, que son mayores a un año.
que esta ya se va a deber por una presencia de fibrosis o una alteración estructural, la cual ya requiere un manejo más intensivo, sobre todo lo que es la anticoagulación. Y la que es la permanente, la cual no va a ser reversible a un ritmo sinusal. Y este igual es un tratamiento que se le va a dar la anticoagulación dependiendo de las diferentes escalas que se tomen en cuenta. Eh, bueno, eso es lo que un electrocardiograma dio una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. ¿Cómo se valora un electrocardiograma de una FA? Nosotros tenemos que ver lo que es la presencia de ondas F, o sea, pequeñas ondas, como una flecha lo muestra, y que estas, bueno, o cualquier onda F que llegue a estimular la aurícula va a generar un complejo core S, por lo cual, si se dan cuenta que el complejo core S son irregulares, que no llevan una regularidad o un RR constante, entonces tienen mucha irregularidad. En este electrocardiograma se evidencia que tiene una FA de alta respuesta ventricular, ya que la frecuencia cardíaca está mayor a los 100 latidos por minuto y que esto genera una mayor, bueno, un mayor compromiso de generar trombos. Eh, Ahora, ¿cómo se hace el manejo de la fibrilación auricular? El, el- el manejo se hace de distintas maneras. Hay que ver lo que son la, el manejo del ritmo, de la frecuencia, primero encontrar el causante, y si es un evento agudo, hay que buscar si es que tiene compromiso hemodinámico. Ahora, para manejar de forma inicial, en acá siempre nosotros debemos buscar los que son los desencadenantes, ¿no? Las causas que pueden producirse una fibrilación auricular. Puede ser una tirotoxicosis, la fiebre, un proceso séptico como la neumonía, puede ser una apatía restrictiva, cualquier patología que tenga compromiso cardíaco o multisistémico puede llevar a una fibrilación auricular. Entonces nosotros debemos buscar cuál es la causa. Si nosotros tenemos una inestabilidad hemodinámica, pues nosotros debemos hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. En primera instancia se debe hacer una cardioversión con una descarga de 200 joules. Ahora, si aún con la descarga no se produce una recuperación del ritmo, pues se hace una descarga mayor a los 200 joules. Y esto se hace lo que recomiendan es la administración de ibutilidina, pero en acá nosotros no contamos, acá nosotros podemos utilizar lo que es la amiodarona como instancia para manejar sobre todo para el control de la frecuencia cardíaca. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos no tenemos un compromiso hemodinámico, pues nosotros debemos valorar lo que es si se hace un control de la frecuencia o si hace un control del ritmo. Acá lo que nosotros igual vemos es lo que es la cardioversión farmacológica. Abajo están los diferentes criterios. Para los criterios para una cardioversión farmacológica o eléctrica, nosotros cuando hacemos una cardioversión farmacológica, sobre todo cuando tengamos una FA persistente que sea menor a un año, preferiblemente si es que el episodio, si tenemos una respuesta alta ventricular, entonces sí hace lo que es la cardioversión farmacológica. Si es un episodio de FA paroxística, nosotros tratamos de controlar lo que es el ritmo, y si tenemos una resistencia al tratamiento, pues nosotros solo hacemos el control de la frecuencia. Entonces, los tres problemas que nosotros ahorita describo es muy importante saber diagnosticar, sobre todo cuando tenemos una FA persistente. Si presenta un episodio, pues nosotros directo nos vamos al manejo del control del ritmo.
perdón, de la frecuencia. Mientras en el caso de una fibrilación paroxística, nosotros tratamos de controlar el ritmo a través sobre todo la miodarona. Y también lo que es la resistencia al tratamiento, si tenemos, pues tratamos de controlar la frecuencia cardíaca. En caso de una descompensación, como es un infarto, como una insuficiencia cardíaca miocardia congestiva o con una disfunción de ventrículo izquierdo, igual nosotros hacemos lo que es la cardioversión farmacológica, pero para controlar la frecuencia. Eso es lo más importante. Ahora, en esto hay que individualizar sobre todo según la edad, pues en pacientes añosos no podemos hacer una cardioversión eléctrica, ya que ese miocardio por sus lesiones cicatrizables estructurales, pues el paciente no va a responder de una forma adecuada. Entonces, nosotros tenemos que individualizar al paciente según la edad y hacer el tratamiento adecuado. O sea, la cardioversión en pacientes adultos no es favorable, va a producir mayor lesión y va a tener mayor compromiso. Ahora, acá se los pongo lo que, sobre todo fármacos antiarrítmicos que se puede administrar lo que es en una fibrilación auricular, donde les pongo los límites de las dosis intravenosas y las indicaciones. Los que están en los recuadros rojos, sobre todo la miodarona, que es un fármaco que nosotros utilizamos un antiarrítmico para el control del ritmo, pues nos dice que debemos hacer una dosis inicial de 50 miligramos minuto por 15 minutos. Esto que tiene que ser más o menos, o 150 miligramos, se los puede administrar para una dosis de impregnación y posteriormente se puede dar una administración de 1 miligramo kilo peso como dosis de mantenimiento. La dosis de sostén ahí se los pone que es 0.5 a 1 miligramos minuto. Las indicaciones sobre todo primarias es la fibrilación auricular, el flutter, una taquicardia ventricular como una taquicardia con una fibrilación ventricular. Es un tipo de un antiarrítmico de clase 3, el cual sus complicaciones sobre todo son el hipotiroidismo que puede producir. La ibotiroidina, que en Bolivia no tenemos mucho, pero sería de mayor rentabilidad si es que manejamos un paciente. Se debe dar una administración de 1 miligramo durante 10 minutos y si la persona pesa mayor a 60, pues se le debe administrar hasta 2 gramos. No tienen dosis de sostén, solo es un fármaco de impregnación y siempre está indicado para una fibrilación auricular. La procainamida, que es igual a otro fármaco que se le puede dar 15 miligramos kilo peso por un lapso de 1 hora. Es muy controvertido porque este llega a tener varias complicaciones. Eh, entonces, mucho no se utiliza la procainamida acá. Y cuando nosotros manejamos lo que es la frecuencia, utilizamos la digoxina, que se hace una impregnación de 0.25 miligramos cada 2 horas hasta llegar a una dosis de un gramo, la cual solo tratamos de controlar la frecuencia. Entonces, este fármaco siempre se trata de iniciar de forma intravenosa y para la dosis de mantenimiento se les indica lo que es por la vía oral. Ahora, en acá, ¿qué hacemos? La pregunta que siempre nos debemos hacer, si se opta por una reversión del ritmo o por una cardioversión. Acá lo más importante es el tiempo. Lo que debemos hacer es saber reconocer el tiempo. Si es una, si el evento es menor a 48 horas, se debe hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Si es que no se ha dado ningún antiarrítmico. Pero ahora, si el evento ha sido mayor a las 48 horas, el tratamiento se hace por control de la frecuencia, sobre todo acá se hace con la digoxina cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca o también con el apoyo de calcio agonistas o un beta bloqueante. Y en acá ya se debe iniciar la anticoagulación siempre y cuando nosotros tengamos una escala de Chasbat y el Hasblet. Esto se da sobre todo cuando tenemos 3 semanas previas de una cardioversión eléctrica, porque la cardioversión, si hacemos una cardioversión eléctrica, pues tenemos alto riesgo de presentar complicaciones y formación de trombos. Entonces, nosotros debemos cuidar sobre todo esta parte de lo que es la parte cardiológica, la parte de la formación de trombos.
siempre debemos hacer un ecocardiograma transesofágico, descartar lo que es la presencia de trombos a nivel de la aurícula y deciden iniciar lo que es las medidas post-cardioversión, sobre todo el inicio de anticoagulación. Ahora, ¿cómo hacemos el riesgo de sangrado? Esto se hace a través de lo que es el CHASBAT, que nos da el riesgo de sangrado según la puntuación. Eh, este es un acrónimo que toma lo que es la congestión, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, es hipertenso, la edad si es mayor a 75 años, el paciente es diabético, si el paciente ha presentado algún evento de stroke, que es un evento isquémico, el paciente presenta alguna valvulopatía, pacientes de entre los 65 y 75 años y el sexo femenino. Entonces, esto se toma como o, como ciertos valores. Ahí tiene sus grados de alto riesgo de eventos. Entonces, si el paciente presenta dos o más de estos ítems, pues el paciente sí debe ser anticoagulado porque tiene alto riesgo de formación de trombos. Entonces tenemos que sí o sí dar lo que es la anticoagulación. Entonces, en acá debemos saber lo que es el manejo del ritmo y cuándo debemos hacer el manejo del ritmo a través de fármacos. Sobre todo se hacen pacientes jóvenes menores de 65 años que presentan una sintomatología. Eh, También lo que es en la fibrilación auricular resistente a tratamiento por el control, entonces el control de la frecuencia. Entonces acá se administra lo que es la miodarona, que es un antiarrítmico que antiarrítmico que se encarga del control del ritmo y podría darse igual lo que son beta bloqueantes como el sotalol. Acá tenemos el bisoprolol o también podríamos dar el atenolol. Entonces son fármacos que tendríamos que dar como manejo de ritmo. Los criterios para el control de ritmo siempre es tener una frecuencia menor a 100 latidos por minuto. En pacientes ancianos mayores de 65 años hay que ver sobre todo lo que es el manejo de la anticoagulación y sobre todo lo que es en la casa les puede dar la digoxina, ya que el manejo se trata de tener una frecuencia menor a 100, entre los 75 a 100 latidos por minuto. Ahora, ¿cuándo se da criterios de evaluación? Pues cuando el paciente tiene una FA refractaria, eso que refiere, ya que nosotros hemos dado la medicación hasta un techo, hasta una dosis techo, y el paciente presenta una fibrilación de alta respuesta ventricular, entonces nosotros debemos, sí o sí, en estos dar lo que es hacer la ablación. Esto va a ser el manejo adecuado del paciente. Ahora, nos vamos a ir lo que son las taquicardias ventriculares, que son sobre todo las de mayor riesgo y complicaciones de los pacientes de fallecimiento. ¿Qué es la taquicardia ventricular? Pues se define como la presencia de tres latidos ventriculares consecutivos o más con un ritmo arriba de los 100 latidos por minuto. El mecanismo se puede dar por varias causas, sobre todo que es la reentrada en miocardiopatías en pacientes con eventos isquémicos o idiopáticos. Un paciente escéptico, un paciente con compromiso multiorgánico puede llegar a tener una taquicardia ventricular. Entonces, la taquicardia ventricular es algo que nosotros debemos saberla reconocer porque tiene alto riesgo de fallecimiento y riesgos de complicaciones. Eh, ¿Cómo se la clasifica según su duración? Pueden ser taquicardias sostenidas o no sostenidas. Las taquicardias sostenidas van a ser aquellas que van a ser mayor a una duración mayor a 30 segundos con un ritmo mayor de 100 latidos por minuto, mientras en el caso de las taquicardias no sostenidas van a tener una duración menor a 30 latidos por minuto que van a presentar sobre todo una irregularidad en su morfología. ¿Esto a qué se refiere? De que, el- que la taquicardia o las alteraciones a nivel del complejo core van a ser semejantes en las tres o más, en los
tres o más latidos que va a presentar. Su frecuencia siempre va a ser menor a 200, pero mayor a 100. Y siempre van a tener menor, en las no sostenidas van a ser menor a 8 latidos en 30 segundos. Mientras en el caso de las sostenidas van a ser aquellas que van a presentar mayor a 30 segundos y pueden presentarse una deforme irregularidad polimórfica y que estas siempre van a tener un compromiso hemodinámico. Entonces es muy importante saber reconocer la taquicardia ventricular. Para esto igual se utilizan los criterios de Berkey y de Levins, que son pasos que nos permiten diagnosticar lo que es, si es que estamos frente a una taquicardia ventricular. Ahora, las que se quedan según su morfología, pues son monomórficas o polimórficas. Monomórficas, donde el QRS va a ser idéntico en todos los latidos, de un origen unifocal, pueden ser muy rápidas, que pueden llegar a los 60 latidos, si es un sino ideal, o o pueden presentar un flutter ventricular. En el caso de las polimórficas, pues el QRS va a ser cambiante, van a tener distintas formas y son más rápidos. Entonces, estos van a llegar a producirse una taquicardia ventricular entorsada de Point, que van a ser tan distintas sus complejos, lo cual va a presentar mayor complicaciones. Acá les muestro lo que son las imágenes, sobre todo para familiarizarse. Nosotros tenemos que saber reconocer sobre todo. En una taquicardia monomórfica, pues una de las características que nos refieren a los criterios de Berkey son la disección auriculoventricular, donde las ondas P van a hacer su ritmo disociado al aurículo, entonces, perdón, al ventrículo. Entonces, lo que son el latido ventricular bicursulado, generando estos complejos anchos, donde eh, no van a estar perseguidas por una onda PR, y estas van a tener su propio ritmo. Van a ser complejos anchos mayores a 0,12 segundos y van a tener la misma morfología. En el caso del flutter ventricular, pues van a presentarse estas ondas, que son ondas ensanchadas, que van a sobreponerse al complejo perdón, a la onda P, las cuales van a estar dentro del complejo QRS, y estas van a tener distinta morfología. Pueden ser algunas ensanchadas, perdón, de mayor voltaje como de menor voltaje. La taquicardia ventricular sinusoidal es aquella que va a tener una forma muy diferente, que algunas pueden ser picudas, van a prolongarse más. Entonces estas tienen una alteración muy diferente, y no se evidencia lo que es el latido auricular. La torsada de Point, que es una de las causas de ritmo de preparo, que pueden presentar alto riesgo de complicaciones, y la fibrilación ventricular, que se ve en la parte inferior. Entonces, todo esto tienen que saber o reconocer al momento que el paciente nosotros estamos operando, porque son ritmos de preparo, o sea que el paciente puede llegar a un momento a hacer un paro cardiorrespiratorio y puede fallecer. Ahora, la taquicardia ventricular monomórfica, pues esto se debe a enfermedades subyacentes, sobre todo coronariopatías. Son pacientes con un evento isquémico, sobre todo un infarto agudo de miocardio, que son sobre todo con un infarto agudo de miocardio extenso, eh, anteroseptal eh, sobre todo anteroseptal, pues van a tener este riesgo porque llegan a comprometer sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, es muy importante saber reconocer las enfermedades subyacentes que pueden llegar a que se presente una taquicardia ventricular. Las miocardiopatías dilatadas, que es la segunda causa, acá en Bolivia nosotros tenemos pacientes con miocardiopatías dilatadas, que es sobre todo por la enfermedad de Chagas, que estos van a ir generándose pueden llegar a tener esta complicación. Las cardiopatías estimogénicas, sobre todo del ventrículo derecho,
que es un trastorno raro genético, pero se puede presentar sobre todo cuando se presenta un bloqueo de rama izquierda supragiciano o infragiciano, van a generar estas alteraciones, como presentando sobre todo un ritmo sinusal que luego va a presentar una inversión de las ondas T y se va a producir sobre todo una ventriculomegalia y estos llegan a tener sobre todo una muerte súbita. En pacientes jóvenes sin una cardiopatía conocida, pues pueden llegar a presentar una muerte súbita. Y las idiopáticas que se suelen producir de cualquier manera, sobre todo en el ventrículo derecho. Entonces, nosotros lo más importante para cuando nosotros estamos abordando un paciente es saber que la taquicardia ventricular monomórfica se puede presentar en un evento, sobre todo con infarto agudo de miocardio, por lo cual nosotros debemos vigilar al paciente y descartar que el paciente presente un riesgo de una taquicardia ventricular monomórfica. En la imagen, como ven, bueno, es la evidencia de cómo se evidencia primero. Acá, en el lado izquierdo, en todas las derivaciones, se evidencia una prolongación de lo que es el, el QT y la presencia de un bloqueo o de una bradicardia eh, auriculoventricular. Pero posteriormente el paciente progresó a lo que es esto, una taquicardia ventricular polimórfica, monomórfica. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que debemos saber interpretar de que cualquier paciente con trastorno, sobre todo en un evento isquémico, puede llegar a transcurrir con una taquicardia ventricular. Como ustedes ven, pues ya se ve una disección auriculoventricular donde el complejo core se hace ancho y tiene sobre todo una disección auriculoventricular. Al lado igual ven lo que es otra taquicardia ventricular, donde se evidencia una alteración con un infranivel del segmento ST que podría ser secundario a un evento isquémico. En la siguiente ya vemos otro electrocardiograma y hablamos sobre el tratamiento agudo de lo que es una taquicardia monomórfica inestable, donde se hace una cardioversión sincronizada con 100 joules, se debería hacer. Y en este caso es la administración de la miodarona, que se debe administrar 150 miligramos, con mantenimiento de 1 miligramo minuto, esto sobre todo kilo peso. El, el tratamiento de base es el que está acá en imagen. Y, y en el manejo ya crónico se debe hacer lo que es, si tenemos hay una cardiopatía estructural, pues es la colocación de un DEA, de un desfibrilador. Esto ya se hace sobre todo ya en edades de sanidad coronaria para poderlos monitorizar a los pacientes. Tienen alto riesgo de complicaciones y así el riesgo de muerte de estos pacientes es muy alto porque las complicaciones de una taquicardia ventricular son muy altas. El paciente puede presentar complicaciones en cualquier momento. Eh, una de las complicaciones mayormente que se ha visto son la muerte súbita en los pacientes. Sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen un daño estructural, pero progresan a una muerte súbita. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente crítico, siempre es muy importante ver el electrocardiograma. La causa de la taquicardia ventricular es por muchas causas. Eh, ahora, lo que es en la taquicardia polimórfica, pues que esta sobre todo se da en pacientes con infarto de miocardio o en síndrome cutelar que pueden ser producidos por distintos fármacos. Estas tienen alto riesgo de complicaciones. Lamentablemente es una de las causas de mortalidad más alta que, que pueden producir.
Entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente con una taquicardia ventricular, siempre es diagnosticar las patologías subyacentes. Las más importantes son nosotros que debemos reconocer el infarto agudo de miocardio, de causa extensa, y también el síndrome de QT prolongado o QT largo, que esto puede deberse a distintos fármacos, sobre todo la intoxicación por amiodarona, metadona, el haloperidol, hasta la fenitoína, la eritromicina, cualquier fármaco, o sea, puede producir un enfermedades o enfermedades congénitas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es siempre saber reconocer la causa, porque el paciente va a producir una muerte súbita, en la cual no se le puede revertir, sobre todo si es una infección por amiodarona, pues el momento hasta que se encuentre con con el antídoto, todo eso, pues el tiempo de acción es hasta esperar una respuesta es mucho tiempo. Entonces, nosotros debemos sí o sí actuar de la forma adecuada. ¿Qué debemos hacer? Sobre todo si estamos frente a una torsada de points, nosotros debemos hacer sí o sí la administración de sulfato de magnesio y tratar la causa, sobre todo lo que es, si estamos frente a una intoxicación, pues darle el antídoto. Y si estamos frente a un infarto agudo de miocardio, lo ideal es una angioplastía, poder retirar la obstrucción y generar una adecuada perfusión del miocardio. Y entre otras causas que está sobre todo el síndrome de Brugada, el síndrome de represión precoz, las miocardiopatías que son muy frecuentes, sobre todo acá por el Chagas. Entonces nosotros debemos sí o sí cardiogramas que donde se presentan una, una taquicardia ventricular polimórfica sobre todo porque se caracteriza por tener estos, ¿no? O sea, son complejos cueres y anchos de distinta forma que pueden producir hasta alteraciones tanto en el ritmo y que son ritmos de preparo, o sea que el paciente en cualquier momento va a llegar a una parada cardiorrespiratoria. Acá en imagen se les pongo lo que son las causas de distintas maneras, o sea, por fármacos, pues, darona, que es una de las causas. Antibióticos, nosotros utilizamos macrólidos en los hospitales, el eritrón utilizamos, como indican, pueden llegar a la emergencia a cualquier consulta como manejo de segunda línea para la tuberculosis, pues pueden ser una de las causas de complicaciones. El trimetropin, la clindamicina, o sea, son tantos fármacos que nosotros debemos, pues, muchas. El hipotiroidismo, el infarto agudo del miocardio, pues esto se maneja en la coronaria, porque la causa que pueda presentar un infarto agudo, bueno, una complicación de infarto miocardio, es esto lo que es la taquicardia ventricular y son muchos el riesgo de fallecimiento. Entonces, este cuadro se puede lo que son los fármacos. Los fármacos son lo que más interesar, porque los pacientes se automedican con frecuentes. Ahora, otra cosa que es muy importante, por un ritmo 250 latidos por minuto con una morfología caótica, o sea que no va a tener, ese electrocardiograma no va a tener en ningún momento una forma o un monomorfismo, algo. Entonces va a ser una, un electrocardiograma en la cual no se va a poder identificar ningún ritmo. Esto sobre todo se evidencia porque hay una pérdida de la contractibilidad, el corazón está sufriendo. Es un ritmo donde el paciente ya tiene una descompensación hemodinámica y tiene riesgo de muerte. El paciente está en un ritmo de preparo, como se le llama, y el paciente tiene alto riesgo de fallecimiento. Entonces, la causa más común siempre es el paro, donde el paciente ya está en reanimación y estamos presentando todo esto, pues sí es un paciente que sí o sí nosotros debemos reanimar, porque va a tener un compromiso hemodinámico, va a producir una hipoperfusión
Y esto se conlleva a lo que es el paro cardiorrespiratorio. Puede surgir en un episodio de infarto miocardio, es muy frecuente, sobre todo en miocardios extensos, y lógicamente la colocación de un DEA, todo eso nos puede ayudar. Y lo más importante, nunca se debe dar amiodarona, porque la amiodarona es arritmogénico, entonces nosotros debemos evitar la administración de amiodarona, ya que podríamos producir mayor compromiso y el paciente en ningún momento va a salir del paro. En ventriculares se da sobre todo, en una instancia se da sobre todo la amiodarona. O sea, esto en la taquicardia es el compromiso hemodinámico. Eh, Generación del DEA, que es un dispositivo que va a tratar de regular ese ritmo, o también se hace la ablación por radiofrecuencia. Además, se puede hacer con un seguimiento como segunda línea la administración de fármacos, sobre todo los betabloqueantes o calciagonistas, que son la primera línea, como sobre todo en pacientes que realizan actividad física. Y el tratamiento, la medicación de mantenimiento siempre ha sido la miodarona. Esto sobre todo lo que es en pacientes con cardiopatía isquémica. Y así esto está contraindicado lo que son el DEA, los dispositivos de desfibrilación. Ahora, se los pongo ahí, hacia cuándo se debe administrar un desfibrilador automático implantado. Las indicaciones son aquellos que tengan alto riesgo de muerte súbita, sobre todo cuando tengan una FEBI, una FEI menor a 35% con una insuficiencia cardíaca NISHA clase 2, 3. Estos pacientes sí se los puede poner, o igual pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio, la indicación siempre con alto riesgo, que tenga alto riesgo de una arritmia, pues sí o sí requiere la implantación de un marcapaso. Y esto sobre todo está contraindicado en enfermedades graves concomitantes, sobre todo con un con una sobrevida baja menor a un año. Sobre todo pacientes con cardiopatías, valvulopatías, pacientes que presenten una comorbilidades hipertensos, diabéticos, dislipidémicos. Entonces, estos pacientes no se les indica la colocación de lo que es un DEA. Ahora, la oración por electrofrecuencia transcatéter, pues se hace sobre todo, es el tratamiento de primera línea en la taquicardia ventricular idiopática sintomática. Esto se hace en unidades de cuidados intensivos y se los trata y hace un cardiovertir o desfibrilación. Es bien importante la R, cuando el paciente está consciente. Entonces, cuando no hay compromiso, bueno, hay compromiso dinámico, el paciente debe ser, y debe ser lo que es la cardiovisión eléctrica. Mm, Habitualmente esto se genera, se hace a través del modo sincrónico. O sea, que se busca de que cuando se tenga la presencia de una onda P, se va a generar la descarga que se va a sincronizar lo que es el desfibrilador con el corazón y poder generar un ritmo adecuado. Entonces, esto siempre, los criterios de indicación son una taquicardia supraventricular inestable, un flutter auricular inestable, una FA inestable, o sea, toda patología que tenga un compromiso hemodinámico. La diapositiva tiene su nivel de descarga. En BKS en el flutter es destina a 200 joules, una FA de 200 y, eso es lo que nosotros debemos saber reconocer y la administración de los joules.
Y en el caso de una desfibrilación, que es cuando se hace una descarga eléctrica pero sin sincronizar, ya que el corazón tiene un ritmo tan eh, eso creo que con eso hoy terminamos lo que es el tema de arritmias y ya desde la siguiente clase entraríamos lo que es el manejo de pacientes quemados. No sé si tienen alguna duda o algo. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes? Creo que es todo por ahora, ¿no, doctor? Sí, sí. Ya la siguiente clase vamos a hablar sobre manejo de quemados, de paciente quemado. Y alguito de acá voy a, para la práctica, ya hablar sobre los fármacos, a qué fármacos nos deberíamos habituar más. Ya, Es un tema muy extenso de fármacos, pero lo que nosotros tenemos en nuestro medio y saberlos conocer a esos fármacos. Entonces, solo eso, aclararlo ya en la parte práctica. perfecto. Bien, entonces nada más por ahora. Nos vemos la próxima clase, el día sábado, y a la subsiguiente semana yo creo que ya vamos a tener nuestra, bueno, ya vamos a hacerles conocer oportunamente cuándo va a ser la clase práctica. Nada más por ahora, entonces buenas noches y que tengan buen fin de semana, Muchas gracias a todos, que tengan igual muy buena noche. Hasta luego, doctor. un resto de semana, perdón.